Es un método que ha tenido el método que estamos utilizando hoy en día para el diagnóstico y para evaluar la progresión y la evolución de enfermedades neurodegenerativas, ha tenido un desarrollo largo en el tiempo, un desarrollo con un origen bahiense, eso es algo que enorgullece mucho, y un desarrollo que hoy en día lo ha llevado a estar, podríamos decir, en la vidriera de muchos lugares del mundo y bajo la atención de muchas personas en el mundo dedicadas a investigación. Es un método que incluye, mediante la evaluación y la visualización de los diferentes movimientos oculares, la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que hasta ahora, antes que comiencen los síntomas, era muy difícil y muy costoso de diagnosticar, y hoy en día, con este tipo de metodología, uno sabe que puede evaluar a un paciente y puede predecir si ese paciente va a tener una enfermedad de Alzheimer aproximadamente, por lo menos al conocimiento de hoy en día, unos 5 años antes que empiecen los síntomas. Es decir, uno estaría estableciendo un diagnóstico presintomático, lo cual tiene un gran peso para lo que se refiere a evaluación de nuevas terapéuticas y el conocimiento de un paciente en cuanto a su situación. Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que de alguna manera interfieren o en la posibilidad de comunicación de las neuronas entre sí o en la subsistencia de las neuronas. Son enfermedades que pueden destruir algunos grupos neuronales o interferir en la comunicación de las neuronas entre sí. Allí podemos incluir a varias enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa. A la esclerosis múltiple se la puede considerar con ciertos aspectos como enfermedad neurodegenerativa. Son enfermedades que habitualmente provocan una afectación progresiva en quien las sufre, ya sea por problemas motores, por problemas sensitivos, por problemas sensoriales con respecto a los sentidos o por problemas cognitivos. A veces en alguna de estas áreas o a veces en todas, y en general tienen un desarrollo progresivo y van de alguna manera inhabilitando al paciente para las actividades de la vida diaria. La importancia de diagnosticar de manera precoz este tipo de enfermedades reside en algunos casos en la posibilidad de evaluar nuevas terapéuticas, que por ahí todavía no existen terapéuticas correctas, como puede ser, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, una enfermedad para la que recién ahora están empezando a aparecer medicamentos nuevos, pero a los que hay que buscar también el paciente adecuado para administrar ese medicamento nuevo. Pacientes que por ahí ya tienen un deterioro muy progresivo, tal vez no se vayan a ver tan beneficiados con quien recién está comenzando, y mucho más si está comenzando y todavía no se enteró, ¿sí? Y eso es lo importante tal vez de contar con métodos de evaluación presintomática. En otros casos sirve para ver si, por ejemplo, un tratamiento que estamos utilizando realmente está llevando bien su labor y el paciente se está manteniendo estable. En realidad este estudio, lo bueno es que detecta cambios de manera muy sensible. Entonces en muy poco tiempo uno puede medir y evaluar a ver si un paciente está bien contenido con el tratamiento que está llevando adelante o no. Esto para mí es lo más interesante, porque es realmente una metodología muy innovadora. Es una metodología que de alguna manera incluye 3 partes. Esas 3 partes son un aparato que de alguna manera es el receptor de los datos que nosotros damos desde nuestros movimientos oculares, que es un casco muy parecido a un casco de realidad virtual, que tiene no solo tiene una pantalla que uno ve, sino tiene cámaras que enfocan los movimientos oculares. Ese aparato es el que capta una señal que viene y se genera con nuestros movimientos oculares. Esa señal es de alguna manera evaluada por lo que sería la segunda parte del estudio, que es un soft dedicado a medir cada uno de los movimientos que uno hace. Este soft capta una gran cantidad de datos, una cantidad descomunal de datos. En un estudio de alrededor de unos 10 minutos o menos, capta más o menos unos 40.000 datos. Esta cantidad de datos es de enorme valor para luego ser incorporada a la tercera parte del estudio, que es todo un sistema de inteligencia artificial que funciona en la nube
y que evalúa y compara estos resultados con otros resultados obtenidos en miles de personas, ¿sí? Entonces, al tener esa posibilidad de captar datos de manera muy sensible, captar una gran cantidad de datos para comparar y realizar esa comparación con un sistema de muy alta complejidad, utilizando inteligencia artificial, los resultados que uno obtiene son extremadamente robustos, ¿sí? Robustos y válidos para tomar decisiones. Hoy en día el casco que estamos utilizando imágenes que, y esto también es de muy alta importancia, son imágenes que no tienen un contenido cultural, ¿sí? Es decir, no utilizamos palabras, no utilizamos cuestiones que estén ligadas a nuestro perfil cultural e individual, sino que lo único que vamos a ver son puntos que se mueven o colores que cambian o imágenes que se desplazan, pero que no tienen ninguna variación entre lo que podemos interpretar nosotros aquí en la Argentina o lo que puede interpretar alguien en Colombia o alguien en Suiza. Es decir, van a ser puntos, no van a ser ni letras ni palabras, ni va a tener un sesgo cultural. Esto es muy importante, ya que el mismo estudio es posible de ser realizado en cualquier lugar del mundo sin necesidad de modificarlo o adaptarlo regionalmente. Es tecnología que ya está en uso a nivel de investigación en muchos lugares del mundo. Hay estudios corriendo en varios lugares del mundo y con resultados realmente muy prometedores y con una perspectiva de uso y de ampliación en cuanto a su utilidad que es realmente descomunal y con, por suerte, muy pocas fronteras.